Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Hoy dialogamos con Aida Ender. Aida, junto con sus padres, es sobreviviente del Holocausto. Su vida está consagrada a preservar la memoria, fundamentalmente para que el legado de los mártires y sobrevivientes del Holocausto no se pierda y para que entendamos definitivamente que debemos educarnos en el respeto, en la paz y en el diálogo, porque esa es la lección más importante que nos deja el Holocausto. En este Día Internacional de Recuerdo y Homenaje al Holocausto, los invito a que se sumen con nosotros en este diálogo con Aida Ender. ¿Cómo estás? Gracias por esta posibilidad y este tiempo de poder encontrarnos a través de la tecnología en esto que es Optimist, que es un portal de noticias, y en este espacio que se llama Conversaciones que Inspiran. Y la idea es poder hablar de un tema tan profundo y tan serio y tan triste como es el Holocausto, pero tratando de sacar las lecciones positivas que tenemos que tomar hacia adelante. Así que bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos y por pensar en que puedo ser la interlocutora en este momento. Estamos viviendo momentos difíciles y bueno, hay que ponerle fuerza y garra, así como la pusieron mis padres sobrevivientes y tantos otros que vos conocés, porque hace mucho que trabajás en esto y sabés muy bien y los conocés muy bien. Ya entrando en tema, 27 de enero, Día Internacional de Recuerdo del Holocausto, aprobado por Naciones Unidas por unanimidad en el año 2005. Por la UNESCO. Y por la UNESCO también, y es un triunfo después de muchos años donde fundamentalmente los sobrevivientes y las comunidades judías lucharon en soledad. Pero vos recién somos los voceros, nos tenemos que llevar adelante esta lucha. Vos sos hija de sobrevivientes. Yo soy hija de sobrevivientes y no nací en la Argentina, yo nací en Uzbekistán, donde mis padres se salvaron, presos de las autoridades soviéticas, pero por lo menos ahí no mataban a los judíos. Hacían trabajos forzados, las condiciones eran terribles, de hambre, de carencias, pero se salvaron estando ahí. Pero perdí mis dos familias de origen, tanto la de mi mamá como la de mi papá. Todas las personas de las dos familias fueron llevadas a Treblinka en una de las primeras deportaciones. Hasta lo que pude. Desde la Unión Soviética hasta Treblinka. No. Mis padres escaparon del gueto de Varsovia. Okay. Escaparon del gueto de Varsovia. Ellos primero habían huido al este cuando fue la invasión, tratando de formar algo y de armar algo para sus familias en la parte que estaba en poder de la Unión Soviética, en la parte polaca que pertenecía, según la división del tratado Ribbentrop-Molotov, que fue un tratado entre dos potencias que hicieron tiempo para armarse, vos sabés bien esto. Sí, y mis padres escaparon porque eran miembros del Bund, que es el Partido Socialista Judío Polaco, es decir, de Europa del Este en general, y consiguieron documentos falsos, escaparon, y cuando estaba por iniciarse la invasión al este, volvieron a buscar a sus familias, pero ya estaba armado y cerrado el gueto, y volvieron a escapar, y ahí fueron apresados por las autoridades, por el ejército soviético, digamos, y fueron
acusados de espías alemanes al servicio de los polacos, espías polacos al servicio de los alemanes, toda una cosa muy rara que se daba en el contexto de la guerra y que nadie entendía, pero pasaban esas cosas. Y los metieron en un tren y los mandaron a Siberia. Y en Siberia estuvieron 2 años. Ahí nació mi hermano mayor, que después murió de tifus, por las condiciones de vida que tenían, y cuando en el 44 los dejaron libres a mis viejos porque el Ejército Rojo ya avanzaba hacia el oeste e iba venciendo al ejército alemán, ya no necesitaban el trabajo forzado de los que suplantaban a la población soviética que estaba en guerra, y los dejaron ir. Y se fueron al sur y encontraron un lugar que se llama Uzbekistán, cuya población era musulmana, muy amiga de los judíos, y ahí los ayudaron, les dieron trabajo, estuvieron ahí 2 años, y ahí nací yo. Y yo nací casi en el final de la guerra, es decir, la guerra terminó en mayo del 45, yo nací en diciembre. Así que, como hablábamos al principio, soy una apuesta a la vida, digamos. Fui en ese momento una apuesta a la vida, porque mi mamá quedó embarazada prácticamente cuando terminó la guerra. Qué cosa, ¿no? Hoy con todo lo que conocemos, los avances de la ciencia, de la psicología, las apoyaturas que tenemos todos para echar mano, pensar en un sobreviviente, 2 sobrevivientes, apostando la vida sin más soporte que el amor entre ellos y las ganas de vivir, porque, convengamos, Nada más que eso. una vida de contención. Nada más que eso, y no te olvides, es decir, ellos después tenían que volver a Polonia a ver qué había pasado, porque las noticias llegaban, pero eran noticias, no era la realidad de lo que estaba pasando. No había radio, se enteraban por los pobladores del lugar o por los campesinos rusos, no tenían demasiada idea de lo que estaba pasando. Y cuando volvieron a Polonia, volvimos a Polonia, porque yo tenía 6 meses cuando volvimos a Polonia, se encontraron con lo que se encontraron y bueno, ahí empezó el largo deambular por una Europa destruida, con un mar de seres humanos yendo de un lado para otro y buscando un destino, buscando un lugar donde vivir, buscando parientes, buscando su casa, su lugar de origen. Siempre me acuerdo del libro de Primo Levi cuando él cuenta su retorno a Turín y todo lo que tuvo que atravesar hasta poder llegar a su casa, que estaba relativamente cerca de Auschwitz, porque eran no más de 1000 kilómetros, y recorrió más de 200.000 kilómetros para llegar a su casa. Eso era lo que pasaba en Europa en la posguerra. Entonces, bueno, fue muy bravo. Mi papá siempre contaba que la posguerra era... para ellos la guerra no había terminado, porque este deambular y este ser parias, estar en campos de desplazados, en los mismos lugares donde habían funcionado los campos de exterminio, muchos de ellos en los campos de trabajo, y se alojaba a los judíos sobrevivientes en esos mismos lugares, no con las mismas condiciones, pero fue muy bravo. La posguerra fue una época muy difícil también. ¿Y ellos 2 fueron sobrevivientes de todas sus familias? Los únicos 2, los únicos 2. Por Padres. lo que yo pude investigar, porque bueno, hace como 20 años empecé una investigación porque mi papá escribió un libro sobre su ciudad natal, y mandando cartas a mucha gente me enteré de los nombres de casi todos los miembros de mi familia, de parte de papá y de parte de mamá también, porque las dos ciudades de donde ellos eran oriundos estaban muy cerca, unos 40 kilómetros de Varsovia, ambas ciudades. ¿Cómo se llamaban? Y Gruietz, la de mi mamá, y Gora Calvaria, Ger, en yiddish, la de mi papá. La ciudad de mi papá de Ger era una ciudad muy conocida en el ambiente jasídico, porque era muy famoso el rabino de Ger, era un lugar de peregrinación
digamos, de los judíos hasídicos, que es una rama de la religión, digamos, es una rama judía que tiene determinadas características. Bueno, y era una ciudad muy famosa por eso, porque el rabino de Ger era famoso en toda Europa Central. Y nada, no quedó nadie. Yo estuve en el año 2002 y después en el 2006, y había quedado un solo judío, uno solo, que había sido salvado por una mujer católica, con la cual después se casó, y él cuidaba el cementerio de Ger, y murió hace pocos años. Y ahí pude, digamos, reconstruir también un poco de la historia. Y en cantidad de gente de la familia de tu papá y tu mamá, ¿cuánta gente muere? Por lo que yo reconstruí, 87 personas, entre hermanos, tíos, primos, primos de los primos, las familias de los esposos, las familias políticas de cada lado, y los dos mellizos de la hermana de mi papá los mataron los alemanes dentro del gueto de Varsovia antes de ser deportados a Treblinka. Con una cosa muy horrible que no viene a cuento decir acá, pero bueno. Si bien, Dos bebés. si bien coincidimos que los números por sí solos no dicen nada, porque cada número es un nombre, poder Nunca. esta imagen de 85 personas, uno puede imaginar lo que implica en vidas. Y la vida y la... 87 hombres, mujeres, niños, ancianos, médicos, cantores, zapateros, científicos, había una rama de la familia que se dedicó a la medicina, cantores de sinagoga, de las profesiones más diversas que se te ocurran. Ya. La vida que se perdió con esas vidas, las vidas posteriores que se perdieron con esas vidas. Es decir, uno piensa todo lo que podía haber sido, lo que le podía haber dado a la humanidad esa gente y su descendencia, ¿no? ¿Y cómo llegan tus padres a la Argentina? Y mis padres llegan a la Argentina, primero deambulan por toda Europa y se quedan durante 2 años en Bélgica, porque encuentran en toda esa búsqueda de parientes y gente conocida en algún lado para poder afincarse en algún lugar, encuentran un primo de mi papá que se había ido de Polonia antes de la guerra, y se afincó en Bélgica, y bueno, se encontraron, él le dijo que lo esperaba, se fueron a Bélgica, y en Bélgica se quedaron 2 años, y ahí nació mi hermano menor. Otra apuesta a la vida, porque después de todo ese deambular, llegar a un lugar más o menos, conseguir un trabajo, estar en una casa, bueno, mi mamá quedó embarazada y tuvo a mi hermanito. Digo, mi hermanito tiene 2 años y medio menos que yo. Pero también fue difícil, porque a mí me tuvieron que internar en un orfanato. Vos dirás, ¿por qué? Si yo tenía a mis padres. Mi hermano nació 7mesino, con 1,5 kilos de peso, en esa época, mal alimentados, trayendo consigo todas las carencias de las que, todo lo que habían sufrido previamente, y mi mamá estuvo muy mal, y mi hermanito también, y mi papá no podía conmigo, porque había que trabajar, había que, viste, darnos de comer. Y bueno, encontró un orfanato que había escondido chicos judíos durante la Shoah, los había escondido de los nazis durante la ocupación alemana, y me llevó y me dejó para que me cuiden, y él me venía a ver todos los domingos. Yo estuve 9 meses en ese orfanato, hasta que mi papá me fue a buscar el día que escuchó que yo le decía mamá a mi cuidadora. Imagínate, yo tenía 2 años. No veo a mi mamá durante 9 meses. La persona que me cuida, que me arropa, que me da de comer, que me da amor, es mi mamá. Y el momento que le dije mamá en francés a mi cuidadora, mi papá se dio cuenta de que eso no iba más y me llevó. Y bueno, las cosas se fueron acomodando y ya no querían quedarse más en Europa, y empezaron a buscar visas y había que mandar cartas de llamada. Vos sabés cómo era el tema en esa época. Si no recibías una carta de llamada no se podía entrar al país
quisieras ir. Tenían primos en Estados Unidos, primos en la Argentina, y llegó primero la carta de llamada de una prima de mi papá de la Argentina. Y entonces empezó el tema de conseguir visas para la Argentina. Y vos sabés que por la circular 11, mucha gente no sabe, pero había una circular secreta que prohibía la entrada de elementos indeseables, porque ni siquiera éramos llamados judíos, y de los republicanos españoles también, no éramos los únicos elementos indeseables. Y bueno, consiguieron visa para Brasil, para Bolivia, para Paraguay, y dijeron, nos largamos igual, total, es todo. Para ellos Sudamérica era toda una mezcla de países que estaban uno al lado del otro y que no había problema para entrar. Pero llegaron a la frontera, embarcaron en Marsella primero, tardaron como 6 meses en llegar. Cuando llegaron a Brasil, hicieron por tierra todo el itinerario hasta llegar a la triple frontera. Cuando quieren entrar a la Argentina, no tienen visa para entrar a la Argentina. ¿Qué hacemos? Le manda una carta a la prima y le dice que no pueden entrar. La prima le manda una carta de vuelta diciendo, todo por carta, esto tarda meses, obviamente. Claro. Mientras tanto consiguen que hay una pequeña comunidad judía en Uruguayana y les dan alojamiento y también siempre hay gente que ayuda. Y la prima le manda una carta que dice, tengo un amigo que trabaja como guarda en el tren que viene de Uruguayana a Buenos Aires pasando por Curuzú, Cuatiá, bueno, ciudades correntinas. Y si mandás a la nena no tenía 4 años todavía, si mandás a la nena con el guarda, capaz que después de a poco ustedes pueden conseguir entrar ilegalmente. Y bueno, yo a los 4 años de edad entré a la Argentina de la mano de un guarda de tren, sola. Vos tenés nietos de esa edad. Sí. Y pensá lo que es mandar a un chico, pero eran sobrevivientes, Claudio, eran sobrevivientes, habían pasado por todo lo que se podía pasar en cuanto a sufrimiento. No tenían miedo de que me pasara algo, porque me dejaban en manos confiables y seguras. Y así entré yo a la Argentina, y ellos entraron 6 meses después que un estanciero correntino los escondió en un camión. Eso lo ves en las películas, pero pasó en la realidad. Los escondió en un camión con mi hermanito que tenía menos de 2 años, 1 año y medio, y entraron y tomaron el tren en Corrientes y llegaron 6 meses después. Mientras tanto yo viví con la familia de la prima, sin entender el idioma, porque yo hablaba en francés, había aprendido francés, hablar en francés en el orfanato. Claro. Y nada, pero me cuidaron, me quisieron y nada, llegaron mis padres y empezó una vida nueva. Pero a lo que me refiero con esto de cuando uno lo cuenta y uno lo compara, yo tengo nietos grandes ya, pero cuando eran chiquitos, y pensaba, ¿cómo a los 4 años puede un padre dejar a un chico solo en manos de alguien que no conoce para entrar? Y bueno, estaban fugados, tenían que hacerlo, si no, no había otra alternativa. Y cuando no hay alternativa, se agarra lo que pueda. No, y aparte volvemos al principio, cuando no hay alternativa se apuesta a la vida siempre. Tal cual, siempre. Yo te digo, nosotros estuvimos haciendo un poema con Diana Wang. Está de más decirte quién es Diana, ¿no? Pero bueno, tu gente la puede conocer también. Yo me acuerdo cuando yo era chica iba a los actos de Yom HaShoah, que en ese entonces no se llamaba Yom HaShoah, sino que era el acto, era el 19 de abril y se conmemoraba el levantamiento del gueto de Varsovia. Entonces el acto era el levantamiento del gueto de Varsovia. Mis padres cantaban el himno partisano y yo me acuerdo como si fuera hoy, ¿cómo empieza el himno partisano? No digas nunca que esta senda es la final. Y esto se aplica a la vida de ellos, es decir, no hay una senda final. Para los que quedaron vivos, para los que lucharon, para los resistentes,
No hay, y no hubo, y nosotros estamos acá porque no hubo una senda final. La hubo para muchos, pero los sobrevivientes, es decir, tenemos que hablar de la reconstrucción y la vida. Esto es la vida de todos los sobrevivientes, la gran mayoría. Y vos conocés a muchos de ellos. Bueno, vos sos hija de sobreviviente, sos sobreviviente también porque naciste durante la guerra en los últimos 2 años y creaste sos alma mater junto a Diana Juan y otras, una organización como Generaciones de la Shoah. Te constituís en la voz que continúa dando testimonio. Pero la pregunta previa es, ¿en tu crianza se hablaba del Holocausto o de la Shoah? ¿O fue como en tantas otras donde el silencio fue y la no palabra fue lo que imperó? No, Claudio, mira, lo que pasaba en mi casa era esto. Nosotros llegamos a la Argentina y éramos los 4, nada más. Estaba la prima, mi mamá después se encontró con otros primos que se habían ido antes de la guerra, pero de verdad, cuando llegaba Pesaj, cuando llegaba Rosh Hashanah, cuando había que reunirse, éramos los 4 solos, pero había una familia. ¿Cuál era nuestra familia? Los otros sobrevivientes. Mis padres empezaron a juntarse con los sobrevivientes que estaban en la Argentina, primero por la sociedad de residentes de sus respectivas ciudades. Después eso se convirtió en Yedita Pleitá, que era una asociación que nucleó en principio a los sobrevivientes. Mi familia eran los sobrevivientes, yo le decía tíos, y los hijos de esos tíos eran mis primos. Entonces yo crecí rodeada por historias de sobrevivencia. Esos fueron mis cuentos de hada, ¿viste? Fueron los cuentos que me contaron de chica, eran esos cuentos, los cuentos de la sobrevivencia. Y cuando murieron, mis padres, mi mamá no habló nunca, mi mamá, después yo con el tiempo comprendí el porqué, pero mi papá siempre habló, mi papá contaba todo, mi papá decía todo y llegaban momentos en que yo no quería ni escucharlo, porque era para un chico, para un adolescente que quiere ser igual a todos, que quiere tener una vida parecida o igual a cualquiera. Yo no me daba cuenta que mi familia no era en mi familia, sino que eran sobrevivientes. Para mí era mi familia, eran los únicos que yo conocía. Entonces, esas historias quedaron grabadas en mí para siempre, pero despuntó, salieron a la luz cuando mis padres murieron. Porque cuando mis padres murieron hace 20 años ambos, yo dije, ¿qué se hace con todas estas historias? Si yo no hago algo con esto, si yo no las cuento, si yo no invento algo con todo esto, van a morir porque nadie los va a recordar. Y bueno, la vida me cruzó con Diana y armamos, ella ya venía de un grupo que había formado con niños de la Shoah, con sobrevivientes que habían sido niños, después eso se transformó en Generaciones de la Shoah, y esas historias fueron parte de mi vida y las historias que después fui conociendo de todos los sobrevivientes que integraron nuestras Generaciones de la Shoah y ahora en el museo, ¿no? Así que eso es como, ¿cómo decirte? Forma parte de mi identidad, es una identidad que yo asumí además de mis otras identidades, cada uno tiene muchas facetas en su vida, pero esto de querer transmitir y que esto no se pierda, me viene desde muy chica, desde esas historias que te conté, que escuché, y que en ese momento no le daba el valor que tuvo después, en el sentido de que empecé a entender que tenían que ser escuchadas, que tenían que ser transmitidas. No, y es un acto de valentía contarlos, porque los sobrevivientes, los que pudieron después de algunos años contar, es un acto de amor, es un acto de valentía, ¿no? Dejar legado que se sepa. Y es una misión en la vida, Claudio, es una misión. Para mí es una misión. Yo siento que, es decir, cuando viajo a Marcha por la Vida con los chicos de ORT y les cuento las historias, yo no sé si las historias que les cuento son exactamente de la persona que me la contó a mí, pero son historias de verdad. Es decir,
Muchas veces los sobrevivientes también entre ellos se mezclan las historias, pero ninguna es mentira. Puede ser que alguna no sea de esa persona y sea de otra. Uno también va construyendo su historia con las historias de otros. Pero yo siento que al contar esas historias a esos jóvenes que van a determinados lugares de tanta muerte y de tanta desolación, y yo les estoy contando historias de gente que vivió, que tienen nombre y apellido, que me las contaron a mí, y que esas historias yo tengo que transmitirlas. Y es el joven al que los datos y los lugares y las fechas les entran por un oído y les salen por el otro, les quedan grabadas las historias. Y esto es lo importante. No, las historias quedan grabadas y la Shoah, el Holocausto, tiene una fuerza intrínseca que no pasa semana sin que aparezca un nuevo libro, sin que aparezca un artículo de algún diario, una investigación, una película. Es una cosa, es una producción. Entonces, Objetos. objetos. Pero hay una necesidad. Están apareciendo objetos enterrados en Auschwitz. Ahora, después de 75, 80 años, están apareciendo objetos. Cucharas, hubo una colección que presentó el Museo de Auschwitz en el 2020, de cosas increíbles que se encontraron haciendo una excavación. Ahora, en el 2020, todavía. Y ustedes se encuentran, vos como hija de sobreviviente, como sobreviviente, pero con una institución como Generación de la Shoah, se encuentran con un desafío mayor, que es el tiempo va haciendo lo suyo y nos vamos quedando cada vez Tal cual. más rápido sin los sobrevivientes que se animaron hace 30, 40 años a hablar y empezar a dar testimonio. Bueno, pero lo que emprendimos fue una tarea pedagógica más que nada, es decir, con los cuadernos de la Shoah, vos estuviste en casi todas las presentaciones, que es una publicación destinada a los docentes más que nada, porque ¿cómo podés enseñar sobre Shoah si no sabés sobre Shoah? Es decir, hay un día internacional de conmemoración, no sé qué nombre tiene ahora el 19 de abril, pero los docentes tienen que hablarle a sus alumnos sobre el Holocausto. ¿Cómo van a saber hablar sobre el Holocausto si nunca pudieron leer nada sobre el Holocausto? Es decir, para nosotros la publicación está destinada casi en un 99% a los docentes, para que con los diferentes temas que publicamos puedan tener una aproximación. Nunca van a saber, yo no sé. No, Me parece que estoy repitiendo palabras de Jack Fuchs. Yo no sé si te acordás, cuando a Jack Fuchs le preguntaron que hablara sobre la Shoah, que querían saber. Entonces la respuesta de Jack Fuchs, gran pedagogo, gran persona, un sobreviviente, dijo, a mí me preguntan sobre la Shoah, yo estuve en Auschwitz, pregúntenle a los perpetradores, no me pregunten a mí, yo lo sufrí, yo tenía hambre, yo tenía frío, yo tenía piojos, yo estaba herido, yo estaba lastimado, yo pesaba 30 kilos, pregúntenle a los que nos hicieron esto acerca de la Shoah. sí, con Jack Fuchs fue mi primer acercamiento, fue quien me enseñó el camino de la investigación y el estudio de la Shoah. Fue para los años cuando apareció la película La lista de Schindler, y pues yo me acerqué a hablar con él. Y hace unos años atrás, conversando con Santiago Kovadlov, él me decía, la Shoah es inabarcable. Es inabarcable. Y entonces Absolutamente. le digo, ¿por qué es inabarcable? Me dice, porque cada uno, cada testimonio es una cuota aparte, es lo que cada uno pudo vivir y es lo que cada uno puede interpretar, pero es un universo en sí mismo gigantesco. Por eso las efemérides, días como este del 27 de enero, son importantes porque nos obligan, por lo menos a la gente que nos sentimos gente de bien, a pensar, a recordar, a homenajear y a hacer un ejercicio de la memoria. ¿Vos cómo definís la memoria? Mira, el tema de la memoria es un tema para mí importantísimo. Hay muchas formas de definir la memoria, pero la memoria para mí es un impulso para la acción. Es decir, la memoria tiene que servir para accionar sobre esa memoria. Si vos te quedás solamente con la memoria, es un compartimento estanco.
una vez al año, como vos decís, hay una fecha, se conmemora, pero la memoria tiene que ser transformada en acción. Nosotros sabemos que la Shoah no fue el último genocidio del siglo XX. Se sucedieron, tomando como paradigma la Shoah, se sucedieron los Balcanes, Camboya, hasta Guatemala, en la misma época de nuestra dictadura militar, en la misma época. Se acuñaron términos nuevos, que nunca nadie había escuchado, como el feticidio, porque se mataba a los niños dentro de los vientres de las madres. Entonces digo, si esa memoria nosotros no la usamos para educar, no la usamos para que sirva, no para modificar la gran historia, sino para modificar nuestra pequeña historia, la que tenemos al lado, la de la persona a la cual podemos ayudar, a estar en contra del bullying, por ejemplo, en las escuelas. El bullying es el principio. El genocidio no empezó con los campos de exterminio. El genocidio empezó con la discriminación y con poner en el otro diferente todos los males de la humanidad. No. Entonces sabemos que... Como dice Elie Wiesel, empezó con la palabra. Exactamente, empezó con la palabra. Entonces cuando yo estoy con un docente y le digo, o con los chicos, ¿qué haces cuando cargan a un compañero que es gordo? Y nada, nos reímos. Bueno, le digo, ¿sabes para qué sirve la Shoah? Para que aprendas, tiene que servirte para salir en defensa de ese chico al que todos están acosando por ser gordo. Es decir, actos pequeños, pero que hacen a que nos convirtamos en ciudadanos responsables que cuidan de su prójimo. Es decir, con esa pequeña acción estamos haciendo memoria, estamos transformando la memoria en acción. Y para mí eso es lo más importante, porque es decir, si nos quedamos solamente en la memoria, como te dije antes, es esto, conmemorar, llega la fecha, prendemos las velas, decimos un discurso, ya está. Hasta la próxima, no hablamos más de la Shoah. Hago ya para terminar esta conversación tan rica que... Perdón, pero yo hablo mucho. Pero esta conversación es muy rica y el tema es riquísimo y requeriría muchísimo tiempo más para seguir hablando, como muchas veces lo hemos hecho. Pero ya para terminar, en este día de recordación, para el mundo, para los más jóvenes sobre todo, ¿cuál es la lección y cuál es el legado que nos dejan los mártires, los 6 millones que ya no están, y que nos dejan los sobrevivientes? Luchar contra la indiferencia. La indiferencia es la que hizo posible todo. Nosotros hablamos de justos entre las naciones, yo te hablé de gente que ayudó a mis padres. Si esa gente hubiera habido muchas más personas como esas, quizás no hubiera pasado lo que pasó. Si cuando el programa de exterminio de los discapacitados, que pudo ser frenado porque se opusieron las autoridades, en Alemania, vos sabés que los discapacitados mentales y físicos estaban destinados al exterminio. Cuando esto salió a la luz y se opusieron la iglesia, organizaciones de la sociedad civil, esto se paró. Está bien, después siguió a escondidas, pero se pudo parar. Si se pudo parar esa matanza, mucha gente involucrada pudo decir no, y no lo dijo, y fue indiferente, y dejó hacer. El otro día escuché una clase muy interesante sobre aquellos hombres grises, y decía que hubo grupos de soldados a los cuales les decían sus superiores, soldados del ejército alemán, a los que sus superiores les decían, si ustedes no quieren o les da impresión matar a sangre fría, no lo hagan. Y hubo, en un regimiento de 100, hubo 3 que dieron un paso al frente y dijeron que no iban a matar. ¿Sí? 3. No tuvieron ningún tipo de represalia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si más hubieran dicho que no,
Si más personas hubieran dicho que no, no, yo no mato, a sangre fría, esto quizás hubiera sido diferente. Entonces, es decir, sabemos que el oponerse a una tiranía, a una dictadura, puede costarte la vida, pero puede que no, y estás salvando la vida de otro. Y entonces yo me quedé muy impresionada con esto de que hubo soldados que dijeron que no, hubo. Y el ser humano es capaz de lo peor y de lo mejor también. Y hubo justos y salvadores, y hubo gente que ayudó a costa de su propia vida, y hubo gente que estaba destinada a morir si descubrían que escondía a un judío, mataban a toda su familia, y sin embargo lo hacía igual, y no se sentían héroes por eso, hacían lo que tenían que hacer. Yo creo que este es el gran mensaje, el poder decir que no, el negarse y no ser indiferente a lo que le pasa al de al lado. Nos quedamos con esto. Aida, muchísimas gracias y que este 25 sea un escalón más en la toma de conciencia de la sociedad mundial para construir. Y tenemos que seguir luchando por eso, es nuestra misión en la vida. Sin duda. Gracias, y sé que es la tuya también, porque nos has acompañado muchas veces y te doy las gracias. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias Claudio, un beso. Chao. Gracias.